Este es el episodio número 15 de nuestra historia del Islam. Nos encontramos en la temporada del profeta como modelo y en el episodio anterior hablamos de los hadís, los relatos de vida del profeta. En esta ocasión vamos a hablar de la biografía sagrada de Muhammad, hablando en una primera parte de los orígenes y la evolución de los Magazi, en la segunda parte de la búsqueda del Muhammad histórico y por último en la tercera parte la transición de Magazi a Sira y la construcción de una imagen sagrada del profeta. Empecemos con la primera parte, los orígenes y la evolución de los Magazi. Los primeros relatos de los narradores contaron sobre la vida del profeta, llamados Magazi. Se centraban exclusivamente en sus campañas militares. Gazi o Gaswa siendo una palabra que quiere decir saqueo o asalto y que después se convertirá en sinónimo de guerrero del Islam. Se centraban entonces en esas campañas militares que libró el profeta. Por lo tanto, se enmarcaban en un género conocido entre los árabes como el Ayyam al-Arab, que narraba en detalle el desarrollo de las batallas y relataba las luchas poéticas sobre los desafíos que los campeones debían superar. Además de estos elementos habituales, se agregaron relatos de intervenciones de ángeles enviados por Dios a la tierra para guiar al ejército de Muhammad hacia la victoria. Entre los primeros Magazi que han llegado hasta nosotros, ninguno menciona eventos anteriores a la batalla de Badr en el año 624. Parece que los Magazi comenzaron a ser producidos a partir de esta fecha. Esto significa que en lo que respecta al periodo de la Meca, desde la infancia de Muhammad hasta los primeros días de su predicación, los relatos de los que disponemos son construcciones posteriores. Pasemos a la segunda parte, la búsqueda del Muhammad histórico. Obviamente no existen manuscritos de los primeros Magazi. Por lo tanto, es necesario encontrarlos y reconstruirlos a partir de obras posteriores, que son compilaciones de estos relatos. Por esa razón, gran parte del trabajo realizado por investigadores como Miklos Murani o Rudolf Schlein en los últimos años se basa en la lectura cruzada de varias de estas recopilaciones. Esto permite identificar las diferentes capas de composición de los relatos y al hacerlo delimitar el núcleo duro de los hechos históricos. Durante mucho tiempo, se creyó que la obra más antigua de Magazi era la de Ibn Ishaq, fallecido en el año 767, que fue retomada en particular en la famosa recopilación de Ibn Hisham, una historia del Islam muy importante, un personaje fallecido en el 833, así como en las de Yunus Bukair, fallecido en el 815, o Al-Waqidi en el 822. Sin embargo, parece que Ibn Ishaq ciertamente no escribió un texto original y que los autores posteriores a veces le atribuyen relatos que no son suyos. Aún así, al estudiar el conjunto de estos Magazi, que datan de los primeros 2 siglos del Islam, se pueden encontrar rastros del Muhammad histórico. Estos Magazi suelen presentarse como una yuxtaposición de los hadices, siguiendo el modelo acordado, es decir, compuestos por la cadena de transmisión de garantes, seguida de un texto bastante breve, como lo vimos en el episodio anterior. A veces, los hadices mencionados relatan el mismo evento, pero en diferentes versiones. En lugar de construir su propio relato haciendo elecciones, el autor prefiere alinear los hadices uno tras otros, como si cada hadiz tuviera necesariamente su parte de verdad y por lo tanto debiera formar parte de los demás. Como resultado, hay cierta fluctuación y el lector puede preguntarse frente a versiones muy diferentes de la misma escena si los distintos hadices hablan realmente de lo mismo. Los Magazi se diversificaron al relatar otros tipos de relatos que no se limitaban a las expediciones militares, aunque no se les denominara de otra manera. Por ejemplo, cuando se encargaron de los relatos destinados a explicar el contenido de la revelación, como los Asbab al-Nuzal, en los que el profeta obviamente desempeña un papel destacado. Pero los Magazi
También contienen poemas, textos elogiosos sobre Muhammad y sus compañeros, cartas o tratados concluidos con tribus enemigas y muchos relatos legendarios inspirados en la literatura cristiana, judía o maniquea, así como relatos de prodigios realizados por el profeta. Pasemos a la tercera parte, la transición de Magazi a Sira y la construcción de una imagen sagrada. Es a partir de estos materiales bastante heterogéneos, como lo vemos, que se compone al-Sira al-Nabawiyya, la biografía del profeta, escrita por el famoso escritor del siglo IX Ibn Hisham, que se convirtió en una referencia en la historia del género y se consideró la biografía estándar del profeta. De hecho, se reproducen en ella documentos históricos, como los que se conocen como la Constitución de Medina, junto con relatos legendarios o míticos, como el relato del Miraj, el ascenso celestial de Muhammad. De hecho, el propósito de Ibn Hisham no era simplemente escribir la biografía del profeta, sino también escribir una historia sagrada del mundo en el que la sura propiamente dicha debía insertarse. Tabari hizo lo mismo con su Tarik, su historia traducida en español, que incluía tanto la historia de los profetas como la de los reyes de Persia. Ibn Sa'ad, fallecido en el 845 en sus Tabagut, que agrupan notas sobre compañeros y seguidores del profeta, incluyó una biografía de Muhammad que precedió con una breve historia de los profetas anteriores. Ibn Kasir, fallecido en el 1373 en Al-Bidaya, una historia del mundo desde la creación, también incluyó el relato de la vida de Muhammad. Otros procedieron de manera similar, y así la sira o la biografía sagrada del profeta lo estableció como un eje entre la historia de los antiguos profetas y la de los eruditos y santos del Islam. Ibn Hisham fue el primero en usar el término sura en lugar del antiguo magaz. Su obra se convirtió en una referencia y su título se convirtió en un nombre común que designaba la biografía del profeta y cualquier otro relato de vida. Su significado es bastante similar al de sunna, y no es sorprendente que ambos conceptos, el de tradición y el de biografía, fueran instituidos en un momento en el que los musulmanes buscaban normas propias. Además, sura no está muy alejado de la palabra magazi en plural, se convierte en sillar, que se refiere a las reglas de la guerra y al comportamiento a adoptar en una guerra. En cuanto a sira, se refiere más generalmente a una manera de hacer o de proceder. Es decir, la sira del profeta es el conjunto de comportamientos que lo convierten tanto en un hombre excepcional como en un modelo a seguir. La sociedad islámica que los produjo debía imponerse frente a las comunidades monoteístas que había derrotado, especialmente los judíos y los cristianos. Por lo tanto, tenían que imponer una imagen de su profeta que pudiera competir y obviamente superar a las de los profetas anteriores. Lo hicieron inspirándose en la revelación coránica, pero también tomaron elementos de las grandes temáticas de las religiones del libro. Por lo tanto, la sira presenta una imagen del profeta que trasciende en gran medida al Muhammad histórico. En nuestro siguiente episodio estaremos hablando de la tradición islámica, la Sunnah, que es una parte fundamental para entender esta religión.